Buenas noches. Pues qué gusto estar de nuevo aquí con ustedes en la iglesia. Saludamos a quienes nos visitan por internet. A todos los que estamos aquí, pues el Señor tiene grandes enseñanzas en su palabra, y en esta noche vamos a hablar de un suceso que donde se manifiesta el Señor de una manera especial y poderosa. Quisiera que me acompañara a hacer una breve oración, poner en las manos del Señor su palabra, lo que Él nos quiere hablar en esta noche, Señor. Cierra sus ojos. Padre, gracias. Gracias por este tiempo que nos das. Te hemos adorado, te hemos exaltado, hemos puesto nuestro corazón ahí en el altar, Señor. Y ahora pedimos que tú transformes nuestra mente, nuestra manera de pensar. Abrimos nuestro corazón para que tu palabra caiga en nuestra vida, Señor, como rocío. En esta noche nos dé lo que cada uno necesitamos, Padre. Que tú estés aquí en este lugar. Manifiéstate, Señor, en nuestra vida, Padre. En el nombre de Jesús, Señor. Amén. Esta noche yo quiero hablar con usted un suceso que yo lo estuve leyendo, y cada que lo leía pues encontraba grandes cosas. Si usted tiene su Biblia, vamos a abrirla en el Evangelio de Marcos. En el capítulo 8 vamos a leer, pero antes de leer, yo le quiero dar una breve explicación de lo que sucede antes en los capítulos 6 y 7. Capítulos 6 y 7 está lleno de hechos sorprendentes donde el Señor hace grandes milagros. Ahí está plasmado cómo el Señor multiplica los panes, los peces, y le da de comer a 5,000 hombres, más las mujeres y los niños. Asimismo, le da la salud a un sordomudo y a una mujer que tenía una enfermedad. El Señor en esto, aparte de las enseñanzas que lo acompañaban, y bueno, a mí me llenaba de sorpresa cuando yo estaba leyendo cómo era el Señor. Yo quería imaginar cómo era estar en ese lugar, escuchar sus palabras, escuchar sus enseñanzas precisamente de su boca, ver los milagros que sucedían. O sea, usted se puede imaginar un sordomudo hablando, o una mujer que tenía grandes problemas, una gran enfermedad, y también ser sanada ante los ojos de toda esa gente que estaba ahí. Y en medio de todo eso, de todas esas cosas sorprendentes, la palabra nos habla que había gente que dudaba. Había incredulidad en algunos. Y en el capítulo 8 vuelve a narrar otros actos sorprendentes de lo que hace el Señor en medio de la multitud. Versículo 1 dice así, vamos a leer, dice: en aquellos días, cuando había de nuevo una gran multitud que no tenía qué comer, Jesús llamó a sus discípulos y les dijo: tengo compasión de la multitud, porque ya hace 3 días que están junto a mí y no tienen qué comer. Y si los despido sin comer a sus casas, desfallecerán en el camino, pues algunos de ellos han venido de lejos. Sus discípulos le respondieron: ¿dónde podrá alguien encontrar lo suficiente para saciar de pan a estos aquí en el desierto? ¿Cuántos panes tienen?, les preguntó Jesús. Ellos respondieron: 7.
Entonces mandó a la multitud que se recostara en el suelo, y tomando los 7 panes, después de dar gracias, los partió y los iba dando a sus discípulos para que los pusieran delante de la gente. Y ellos los sirvieron a la multitud. También tenían unos pocos pececillos, y después de bendecirlos, mandó que estos también los sirvieran. Todos comieron y se saciaron, y recogieron de lo que sobró de los pedazos 7 canastas. Los que comieron eran unos 4,000. Jesús los despidió, y subiendo enseguida a la barca con sus discípulos, se fue a la región de Dalmanuta. Aquí podemos leer un hecho sorprendente. Yo no sé si usted notó cosas importantes que deben de resaltar a nosotros cuando estamos leyendo. Marcos nos ubica en un lugar. Dice que en aquellos días de nuevo una gran multitud, se había juntado de nuevo una gran multitud. Habíamos leído que en el capítulo 5, 6 y 7 nos hablan de otra gran multitud donde el Señor estuvo ahí reunido y donde hizo un milagro similar a este. Esta gran multitud tenía una necesidad, ¿sí? La necesidad que tenían era de comer, y era una necesidad vital. Jesús llamó a sus discípulos y les dijo: tengo compasión de la multitud, porque hace 3 días que están aquí junto a mí y no tienen que comer. Yo he puesto a esta enseñanza 3 días al lado del maestro, porque es sorprendente cómo puede permanecer una multitud. Ya leímos ahí que los que comieron fueron 4,000, entonces esa multitud por lo menos era 4,000. Y si leemos un poquito más abajo, nos vamos a dar cuenta que estaban en el desierto. Y yo no sé si usted se pueda imaginar permanecer 3 días en el desierto, pero era tan fascinante, yo creo, escuchar al Señor, escuchar sus enseñanzas, que ni el sol, ni el frío por las noches, ni la arena, ni todas las inclemencias que pudiera encontrar esa multitud, los hacía desistir de estar al lado del Señor. 3 días escuchando sus enseñanzas. 3 días, yo no sé cómo las contaron, de 7 de la mañana a 10 de la noche o a X horas, pero eran días completos, 3 días escuchando la palabra del Señor. Obviamente que esto, pues, era difícil tal vez de imaginar cómo era, porque no tenían micrófonos, porque estaba la situación complicada, y sin embargo ahí estaba esta multitud escuchando al Señor. Escuchar la palabra del Señor es algo que fascina. Y bueno, muchas veces nosotros vamos a congresos y escuchamos a una persona que tiene gran conocimiento de la palabra, que tiene una elocuencia para transmitir mensajes, y nos fascina. Pero por encima de todo eso, yo me imaginaba escuchar al Señor 3 días. Aquí no dice que les enseñaba, sin embargo sus enseñanzas eran profundas, sus enseñanzas llegaban al corazón, sus enseñanzas llevaban grandes bendiciones, sus enseñanzas llevaban vida, de tal manera que la gente permanecía ahí, permanecía al lado del Señor. Obviamente que esto trajo pues una situación. No tenían que comer. Yo creo que cuando fueron, ellos llevaron comida, pero tal vez ellos llevaban comida para un corto tiempo.
Tal vez no pensaban que iban a a permanecer ahí 3 días. Y conforme fue pasando el tiempo, pues también la comida se fue terminando. Y yo creo que ese fue el punto en el que el Señor decidió que se acababa la reunión, porque ya no tenían comida. Y usted se puede imaginar 4,000 personas ahí en el desierto sin comida. Si usted hubiera estado ahí, ¿qué pensaría? ¿Por qué vinimos aquí? ¿Por qué estamos aquí? ¿A quién se le ocurrió? Y en una ocasión, mi esposa y yo, junto con 2 de mis nietos, fuimos al volcán de Colima, aquí cerca, porque había nieve y queríamos ir a pasar un tiempo. Y fuimos, y bueno, nos fuimos a las 6 de la mañana y pues nos fuimos así como nos despertamos, nos arreglamos, desayunamos y nos fuimos y subimos al volcán y andábamos por allá y como a eso de las 12 a la 1, me dice mi esposa, oye, ¿y qué vamos a comer? Porque no había nada. Había personas que llevaron ahí su comida, hicieron un día de campo y estaban ahí comiendo, y nosotros no teníamos nada que comer. Y luego los niños, eran 2 niñas muy pequeñas, pues ellos no entienden de que al abuelo se le olvidó la comida o a la abuela se le olvidó la comida. Entonces empezaron y tengo hambre, y eran las 2, las 3 y tengo hambre, y nosotros tratando de distraerlas, vamos a seguir resbalándonos en la nieve y todo esto, y ellos decían, tengo hambre. Yo cuando estaba leyendo esto me imaginé ese día que estábamos allá y le dije a mi esposa, pues vámonos, no podemos permanecer aquí, vámonos. Y el hambre hizo que nos viniéramos antes del tiempo que nosotros pensábamos. Sin embargo, aquí está esta multitud escuchando al Señor, y yo creo que era tan fascinante escucharlo que no importaba tener hambre, no importaba pasar por esa situación complicada de permanecer en el desierto, de estar ahí en esa situación. Y el Señor, cuando vio todo esto, hace en el versículo 2, hace hay una expresión que nos debe de resaltar. Dice, tengo compasión de la multitud. En este versículo 2 y 3 dice, tengo compasión de la multitud porque ya hace 3 días que están junto a mí. El Señor reconocía el esfuerzo tal vez de estar ahí, dice, y no tienen que comer. Y Él ve una situación, dice, si los despido sin comer a sus casas, desfallecerán en el camino, porque vienen de lejos. Aquí hay 3 cosas notables. Jesús manifiesta lo que hay en su ser. Jesús manifiesta características que brotan de su ser, que siempre están atentas, la compasión. Dice, tengo compasión de la multitud. Algo que resalta es como el Señor, en este caso, resalta cómo el Señor percibe, el Señor conoce, y el Señor se anticipa a las necesidades que están viendo delante de Él. Nadie le había dicho, oye Señor, no tenemos que comer. Oye Señor, se acabó la comida. Oye Señor, ya no hay nada que podamos darles de comer, o la gente no tiene que comer. Hay un problema entre la gente porque ya tienen hambre. No, el Señor se anticipa. El Señor ve la necesidad. Sí, pero hay algo que a Él especialmente resalta esa actitud en Él, la compasión que siempre lo acompaña en todos los momentos donde Él ve a una persona necesitada. Pero fíjese, más adelante vamos a ver que también resalta la indiferencia de sus discípulos, la indiferencia ante las necesidades. Jesús pone de manifiesto entonces que hacía 3 días que estaban junto a Él.
La naturaleza del Señor se manifiesta ante las necesidades, por muy sencillas o por muy complicadas que sean estas. Pero siempre lo acompañan la compasión. En estos versículos resalta que Jesús, ante cualquier necesidad, siempre va a actuar con compasión. La compasión que Jesús siente es una sensación que nace en lo más profundo de su interior. La compasión siempre nace de dentro, de las entrañas, al ver la necesidad que tiene, bueno, en este caso, esta multitud. La situación pudiera ser muy complicada porque 4,000 personas con hambre, bueno, pueden puede suceder cualquier problema, ¿verdad? Hasta comerse entre ellos mismos, ¿verdad? Pero veamos algunas características de la compasión. La compasión es algo natural que se siente desde el interior del individuo sin que alguien tenga que recordarle que tiene responsabilidad por resolver el problema que otra persona tiene. Esta compasión muchos de nosotros la sentimos. Estamos capacitados todos para sentir compasión y muchas veces sentimos compasión aunque no es nuestra responsabilidad. Jesús no tenía la responsabilidad de darles de comer. Él reconoce un problema y no tenía la responsabilidad de solucionarlo. Sin embargo, la compasión que Él tiene, que es parte de su naturaleza, que está dentro de Él, aparte de reconocer el problema, lo mueve a buscar la solución. La compasión muchas veces causa un dolor en la persona porque ve la necesidad y no sabe cómo resolver. Muchas veces no tiene los medios y quisiera ayudar, quisiera buscar la manera de saciar, de resolver, de ayudar a la persona necesitada. No es simplemente reconocer cuando una persona tiene una necesidad, sino la compasión es lo que mueve a la persona que quiere llenar o satisfacer la necesidad del otro. Jesús siente compasión al ver que la multitud tiene hambre. Él reconoce el problema que hay y Él quiere eso que es natural en Él, quiere resolver el problema en ellos. Usted se puede imaginar una reunión aquí de 3 días. ¿Usted vendría a los 3 días? Seguramente no. Seamos honestos. Seguramente no, porque siempre tenemos responsabilidades. Siempre hay algo más importante. Hace algunos años, cuando comenzó Casa de Oración, nos juntábamos a tener reuniones de 3, 4 horas continuas. Y algunas veces teníamos que suspender la reunión porque pues ya era tarde. Y algunos se tenían que ir pues en contra de su voluntad porque vivían lejos o el camión ya no pasaba, pero era glorioso estar mucho tiempo en la presencia del Señor. A mí me impacta cuando yo estaba leyendo esto, estar 3 días al lado del Señor. Y sería fantástico escuchar de su boca las enseñanzas que dejó ahí y que otros recogieron y que las escribieron para que nosotros las escucháramos. Y cuando nosotros las escuchamos, muchas veces las escuchamos o las leemos,
Muchas de esas enseñanzas las leemos o las escuchamos de otras personas, pero no le damos la importancia que verdaderamente tienen. Una enseñanza del Señor puede cambiar la vida de muchos. Hay una canción que entonamos que habla de que una palabra tuya puede cambiar. Y estamos hablando de un mensaje corto, tal vez. Usted se puede imaginar, escuchar las parábolas, una parábola, la del sembrador, pero de los labios del Señor. ¿Cómo pudiera ser tan impactante en la vida de quien le escuchaba? Poder entender que la palabra de Dios es lo que puede transformar nuestra vida. Y nosotros escuchamos cada reunión la palabra del Señor, aunque no viene de la boca del Señor, pero tiene un efecto. Y nosotros muchas veces estamos en otras cosas. Cuando el Señor está ahí con sus discípulos y les muestra el problema, y el Señor toma para sí este problema, que no era su responsabilidad, pero porque Él siente compasión, lo toma como el suyo. Y Él quiere buscar solucionar el problema que tienen ellos, que es un problema vital, la comida. La respuesta de sus discípulos le responden: ¿dónde podrá alguien encontrar lo suficiente para saciar de pan a estos aquí en el desierto? Fíjese que hay un contraste ahí en la compasión del Señor y la indiferencia de los discípulos. Porque los discípulos, en lugar de decir, es verdad, Señor, ¿qué vamos a hacer? Y usted se puede imaginar estos discípulos que en el capítulo 6, ellos fueron testigos de cómo el Señor multiplicó también panes y peces y les dio de comer a una multitud todavía mayor que estos 4,000. Y ellos tenían la respuesta. Y sin embargo, su respuesta fue: ¿dónde podrá alguien encontrar lo suficiente para saciar de pan a estos aquí en el desierto? Era una pregunta pues ilógica, era una respuesta ilógica. Pues, ¿dónde podremos encontrar aquí en el desierto comida si el Señor ya dijo que no hay comida? Y ellos dicen: Señor, con su respuesta le dicen: Señor, que ellos se las arreglen. Señor, que ellos busquen. ¿En dónde podrán encontrar? Pues, ¿qué te parece si les decimos que se vayan a un poblado cercano? Pero en ellos no hay la misma compasión que en el Señor. En ese momento los discípulos no habían desarrollado esta misma virtud de sentir compasión por el otro. ¿Dónde podrá alguien encontrar? Y si ellos que habían visto la multiplicación anteriormente, ellos pudieron haber dicho: Señor, pues está fácil, multiplica de nuevo los panes. Señor, está fácil, de nuevo vamos a darles de comer. Pero no, ellos quisieron zafarse del problema porque tal vez implicaba mucho trabajo, y ya habían pasado por esa. Le habían dado de comer a 7,000 y habían participado. El Señor multiplicó los panes que tenían ahí y les dijo que se los dieran a ellos, y ellos fueron dándole a 5,000, fueron dándole de comer a 5,000. Usted se puede dar cuenta el trabajo que representaba para 12 personas darle de comer a 5,000. Mucho trabajo. Y aquí estaban ante otra situación similar. Tenemos que darles de comer a estos y abrimos la boca, mejor nos quedamos callados. Señor, déjalos que vayan a buscar a dónde. Nosotros ya estamos cansados, Señor. También nosotros tenemos 3 días aquí en el sol. Señor, también nosotros tenemos necesidad de ir a buscar la comida.
¿Usted cree que estos hombres no sabían que Jesús podía dar de comer a toda esta multitud? Ellos sabían que lo podía hacer. Pero el Señor no toma en cuenta su respuesta. El Señor ni siquiera toma en cuenta, ni siquiera los escucha, hace como que no los escuchó, y Él sigue conmovido por la compasión, buscando la solución. El versículo 5 les pregunta: ¿cuántos panes tienen? Y ahí va de nuevo la solución en camino. Les preguntó Jesús y ellos respondieron: 7. Y entonces el Señor le dijo a toda la multitud: recuéstense en el suelo. Y tomando los 7 panes, después de dar gracias, los partió y los iba dando a sus discípulos para que los pusieran delante de la gente. Y estaban viendo un milagro. Y este milagro lo vieron todos. Todos fueron testigos que tenían 7 panes. Y los 7 panes al irlos pasando y a irlos cortando, se iban multiplicando, iban haciendo otro, aparecía otro y aparecía otro, y no se terminaba la repartición. Y qué experiencia tan gloriosa. Yo me pregunto, si yo hubiera estado ahí, ¿qué hubiera pensado? Nunca más hubiera dudado de lo que el Señor puede hacer. Nunca más hubiera cambiado. Hubiera seguido a Jesús a donde fuera. Este trabajo representó para los discípulos, este milagro representó para los discípulos trabajo. Traían las cestas y pasaban, y se multiplicaba y se multiplicaba y se multiplicaba. Jesús multiplicó los panes sin tener un horno para cocinar. Jesús multiplicó los panes sin tener harina, sin tener huevos. Jesús multiplicó los panes sin tener todos los ingredientes que lleva un pan. Qué sorprendente el milagro. Y el Señor, conociendo la dieta, les pregunta que si tienen pececillos. Y le dicen: también tenían unos pececillos. Y mire, cuando dice pececillos, tal vez se refería a peces pequeños, charales o sardinas. No eran peces grandes. Y después de bendecirlos, también se los dio para que lo fueran pasando y se estaban multiplicando. El Señor no tuvo que ir a pescar para que vinieran estos pececillos. No. El Señor estaba llenando, estaba solucionando el problema de 4,000 personas. Fue un trabajo arduo, seguramente para los discípulos. Fue extenuante, pero fueron obedientes. Tal vez no creían mucho, tal vez no estaban muy de acuerdo, pero fueron obedientes. Participaron en la repartición. Participaron ahí en el asunto, aunque en su interior no había esa compasión que deberían de tener, que era la misma que tenía su maestro. Usted puede recordar la historia del buen samaritano. El buen samaritano es una historia muy similar. No que multiplicaron los panes, sino que lo que fue que multiplicaron fue, la actitud de la compasión que tuvo el Señor.
y la indiferencia de algunos. Dice que la historia narra que había por ahí un hombre que fue asaltado en el camino y lo dejaron medio muerto. Usted conoce la historia. Y dice que cuando estaba ahí medio muerto, pasaron a su paso un pastor, sacerdote, y vio al hombre ahí tirado, pero pues lo vio y dijo: voy deprisa, tengo cosas que hacer. Se fue. No tuvo compasión. Dice que atrás de él venía un levita, también pasó. Un levita era un músico y también llevaba prisa, lo vio y no tuvo compasión de él. Continuó. Y estoy hablando de hombres que estaban ligados a la iglesia, ligados al Señor, que ministraban en el templo, que hacían cosas para el Señor, que su vida estaba consagrada al Señor, y sin embargo no tuvieron compasión. Pero luego pasó un samaritano. Y mire, los samaritanos y los judíos no se podían ver. Y este hombre, dice la palabra de Dios, que sí tuvo compasión y se detuvo y lo ayudó y lo subió a su caballo, el herido en el caballo y él caminando, y lo llevó a un lugar seguro y lo curó y pagó por el hospedaje. ¿Cómo contrasta la compasión del Señor con la indiferencia de muchas personas? Y mire, esta misma actitud se manifiesta en nosotros mismos. Muchas veces nosotros somos indiferentes, y más en estos tiempos hay mucha indiferencia ante las necesidades de las demás personas. Muchos de nosotros hemos tenido la oportunidad de ayudar a alguien teniendo las posibilidades y buscamos pues a ver quién te puede ayudar. Aquí han venido personas, mire, que sabemos que tienen posibilidad de ayudar, y sin embargo traen a alguien que está en necesidad, a alguien que ellos conocen, y dicen: pastor, pues mire, traigo esta persona que tiene grandes necesidades y no tiene trabajo, y ya nos cuentan la historia, y para ver si pues aquí les están dando despensas, pues para que ustedes les den. Y nosotros recibimos y decimos: sí, está bien, aquí déjelo, nosotros le vamos a ayudar. Pero hay una muestra de indiferencia ahí, porque teniendo la posibilidad de ayudar, no era necesario traerlo hasta la iglesia. Y bueno, esto es un pequeño detalle. Algunas veces nosotros mismos hemos andado por la calle y vemos a alguien herido, a alguien que tuvo un accidente, y somos indiferentes, pasamos y lo vemos y seguimos de largo. No nos detenemos. Hace algunos años, ya muchos años, mi familia íbamos de vacaciones a Manzanillo, y yendo por la autopista, antes de llegar a Ciudad Guzmán, vimos como una camioneta se salió de la carretera y empezó a dar vueltas, giros. Era una camioneta bastante como una van, y vimos cómo se abrió la puerta y cómo salió gente, y nos detuvimos en el camino, nos hicimos a un lado, nos bajamos, y bueno, yo me bajé y le dije a mi esposa: tú quédate aquí con los niños, y yo corrí a ver, y junto conmigo se pararon otros autos, y llegamos a ver y empezamos a tratar de auxiliar a las personas, y otros se pararon, muchos pasaron y no se pararon, siguieron su camino. ¿A qué se paraban? Decían tal vez.
Nosotros nos detuvimos y estaba la camioneta ahí al revés, entre todos los hombres que estábamos ahí, le dimos la vuelta, la pusimos de nuevo sobre sus llantas y recuerdo la escena de una señora que empezó a buscar a sus hijos, fulano, y les hablaba, y por allá aparecía, acá estoy, abuela, acá estoy, y empezó y luego empezó a hablar por alguien y no aparecía y no aparecía, y resulta que giramos la camioneta y abajo estaba el cuerpo del esposo de esa señora. Cuando yo lo vi, pues me dio mucha tristeza y me fui. Yo me fui y me dijo mi esposa, ¿qué pasó? Y le platiqué, me dijo, ¿pero por qué te viniste? Le dije, no, es que ¿sabes qué? La verdad, lo que iba a suceder ahí iba a ser triste, de que la señora se diera cuenta de que su esposo ya estaba muerto. Y a veces nosotros somos insensibles a las necesidades, algunas necesidades tan sencillas que podemos solucionar y no lo hacemos. No lo hacemos. Si continuamos con la historia, el versículo 8 dice, y todos comieron y se saciaron, y recogieron lo que sobró de los pedazos, 7 canastas, y los que comieron eran unos 4,000. Jesús los despidió y subiendo enseguida a la barca con sus discípulos, se fue a la región de Dalmanuta. El milagro se había realizado. Dice, y todos comieron y se saciaron. Los discípulos, dice, que recogieron lo que sobró. 7 canastas. 7 canastas. Una canasta por cada pan que fue puesto ahí. No solamente recogieron una canasta, no dice cuántos panes estaban en esa canasta, pero era una canasta con muchos panes. Pero el milagro ya había pasado y ahí lo estaban viendo, lo tenían en sus manos. Pero dieron de comer a 4,000 y se saciaron, estaban satisfechos. Qué gran trabajo de los discípulos. Tal vez después de todo ese trabajo, ellos se sentían desfallecer y quisieron descansar y partieron de ahí. Vamos a brincar hasta el versículo 14. Versículo 14 dice, los discípulos se habían olvidado de tomar panes y no tenían consigo en la barca sino solo un pan. Fíjense, se suben, se van de ahí, se suben a una barca, están ahí arriba y dice el versículo 14 que a los discípulos se les había olvidado los panes, tomar panes. Se subieron en la barca y solo tenían un pan. Jesús les encarga diciendo, tengan cuidado, cuídense de la levadura de los fariseos y de la levadura de Herodes. Jesús se anticipa siempre a situaciones que pueden suceder. Aquí hay otro asunto. Pudiéramos pensar que era otro problema que iba a surgir, otra necesidad que iba a surgir. Se subieron a la barca y se les olvidaron los panes. Y solo había uno. Y ellos también tenían hambre. Ellos por estar trabajando, pues no habían comido, porque siempre sucede eso, ¿verdad? Está uno dando la ración a los demás y siempre te quedas hasta el final y dices, no, ya que se vayan todos, ya que esté tranquilo, descansamos y comemos y todo esto. Pero se suben a la barca y se les olvidan los panes y solamente tienen uno. Y antes de lo sorprendente, el Señor les dice, cuídense de la levadura de los fariseos y de la levadura de Herodes.
¿A qué se refería la levadura? Mire, la levadura en el mundo hebreo, judío, como en el mundo secular, la levadura representa contaminación, corrupción. Los fariseos eran hombres que estaban pegados a la iglesia, al templo, que conocían la palabra de Dios, pero en su interior había incredulidad. Y siempre andaban buscando la manera de tentar al Señor para justificar su incredulidad de que Él era el Hijo de Dios. Herodes era pues una autoridad y le gustaba que Juan el Bautista viniera a donde él estaba y le hablara de la palabra, le compartiera, escuchaba, le gustaba, pero en su interior, él mismo, fíjese lo que hizo, él mismo mandó decapitar a Juan el Bautista. Había hipocresía. Había incredulidad en ellos, a pesar de que escuchaban, a pesar de que veían, había incredulidad. Y el Señor les dice, tengan cuidado, cuídense de esa incredulidad en su vida. El versículo 16 narra algo también sorprendente. A mí me sorprendió. Dice, y ellos discutían entre sí que no tenían panes. Usted se puede imaginar a ellos discutiendo, ¿por qué se te olvidaron los panes? ¿Y ahora qué vamos a cenar? ¿Y ahora qué vamos a comer? Y en esa discusión no se percataban, no se daban cuenta que a su lado estaba Jesús y se les olvidó lo que acababan de ver. ¿Cómo se les puede olvidar que al lado de ellos va Jesús, que acababa de multiplicar unos panes y le dio de comer a 4,000? Y ellos están ahí con un pan. Y son 13, si iban los 12 más Jesús, iban 13. Y con un pan, ¿acaso no podía de nuevo el Señor hacer el mismo milagro? Y ellos empezaron a discutir. Entonces tú dices, ¿y para qué tenían al Señor cuando era tan fácil decirle, oye Señor, se nos olvidaron los panes, pero tenemos uno, ¿lo puedes multiplicar? Porque cuando eso sucede, pues ya te puedes familiarizar con los milagros. Ya puedes familiarizarte con que pues el Señor puede pues otra vez multiplicar. ¿Cuál es el problema? Señor, multiplica este pan. Se nos olvidaron. Y en lo que hicieron fue discutían. Tú tuviste la culpa. Se le olvidó a él. Yo pensaba que lo habían traído. Yo pensaba que lo echaron en el costal. Yo pensaba esto. Yo pensaba que se habían traído una cesta por lo menos. Versículo 17, fíjese lo que sucede. Dándose cuenta, Jesús les dijo, ¿por qué discuten que no tienen panes? Cuando Jesús se da cuenta, mis hermanos, les hace 9 preguntas que yo quisiera que nosotros pusiéramos atención en cada una de ellas y reflexionáramos, como que si esas preguntas el Señor las hiciera a nosotros. Porque algunas veces nosotros, cuando les dice que se cuiden de la levadura, algunas veces también nosotros dudamos. Y algunas veces nosotros tenemos ante nosotros un pan y una gran necesidad. Tenemos que compartirlo con muchos. O tenemos otra necesidad, una enfermedad, o tenemos cualquier otro problema. Y discutimos en lugar de ir con el Señor. Y el Señor hace 9 preguntas que son impactantes. Les hace 9 preguntas a hombres que acababan de ver que el Señor multiplicó en 2 ocasiones los panes, los peces.
que habían visto cómo el Señor sanó a un sordomudo, que cómo el Señor sanó a una mujer enferma, que cómo el Señor manifestó grandes cosas. Acababan de pasar 3 días escuchando las enseñanzas del Señor. Y fíjese lo que les dice: ¿por qué discuten que no tienen panes? Pregunta uno. ¿Aún no comprenden ni entienden? ¿Aún no comprenden lo que está pasando? ¿Aún no comprenden después de que escucharon 3 días enseñanzas? ¿Aún no comprenden ni entienden qué es lo que está pasando? ¿Aún no comprenden ni entienden después de haber visto los milagros? Fíjese lo que sigue. ¿Tienen el corazón endurecido? ¿Qué pasa contigo? ¿Tienes el corazón endurecido? ¿Por qué no crees? Hay esa dureza en tu corazón que te impide creer, ver. Versículo 18 dice: teniendo ojos no ven, y teniendo oídos no oyen. Teniendo ojos no ven que acabo de hacer un milagro multiplicando todos esos panes y esos peces. ¿Acaso teniendo oídos no escuchan, no oyen lo que acabo de enseñar durante 3 días? ¿No recuerdan cuando partí los 5 panes entre los 5,000? ¿Cuántas cestas llenas de pedazos recogieron? Y ellos le responden: 12. Y cuando partí los 7 panes entre los 4,000, ¿cuántas canastas de pedazos recogieron? 7, le dijeron. Ahí están las evidencias. En un evento 7 canastas, y en otro en uno 12 y en otro 7, le dicen. Y el Señor les dijo: ¿aún no entienden? ¿Aún no entienden? ¿Qué enseñanza para ellos? El Señor los confrontó con su incredulidad. 2 sucesos acababan de hablar, y a mí me impacta cuando le dice: teniendo ojos no ven, y teniendo oídos no escuchan. ¿Qué está pasando entre ustedes? ¿Acaso no ven lo que está sucediendo? 3 días al lado del Señor, ser impactados por las enseñanzas directamente de sus labios. Enseñanzas profundas. Enseñanzas que debieron de haber roto ese corazón endurecido. Y sin embargo, había insensibilidad entre ellos. No fueron ante el Señor a decirle: Señor, se nos olvidaron los panes, pero aquí estás tú. Acabamos de ver que multiplicaste los panes, Señor. Multiplica para que comamos los 13. Antes de esto, el Señor los alerta, porque Él conocía lo que había en su corazón. Guárdense de la levadura de los hombres. Guárdense de ser igual que ellos, de ser igual que los fariseos, de ser igual que Herodes. Hombres que viven de la palabra. Los fariseos vivían de la palabra. Tenían cercanía con Dios. En el exterior tenían cercanía con Dios. En el interior estaban alejados de Dios. En su exterior manifestaban ser hombres piadosos,
ser hombres que creían en Dios, pero en su interior tenían un corazón endurecido. No creían, había incredulidad. Jesús podía ver que a pesar de las enseñanzas y de los milagros que a diario veían estos hombres que lo acompañaban, había incredulidad en ellos. Qué escena tan triste para el Señor, estar mirando a sus discípulos discutir porque no tenían comida. Porque solamente tenían un pan y a lo mejor el que lo llevó les dijo: yo no les doy. No, este es mío. Si a ustedes se les olvidó, pues sorry, con la pena. O como dijo el que manifestó: a ver en dónde encuentran pan para saciar su necesidad. Este pan es mío. Indiferencia, incredulidad, discutiendo entre ellos. Qué pena para el Señor mirar a sus hijos, a sus discípulos que tienen incredulidad y que no son capaces de ir con Él y decirle: Señor, multiplica este pan, lo acabas de hacer, vuélvelo a hacer aquí para nosotros. Es más, que sea un manjar, o sea, multiplique una cena espectacular para nosotros, que trabajamos todo el día para darles de comer a esos 4,000. Lo merecemos. Pero en lugar de eso, discutían. 9 preguntas les hace, que esas mismas preguntas son para nosotros, mis hermanos, en esta noche. Me quedó la última, y sigue en mi mente. Entonces les dijo: ¿aún no entienden? ¿Aún no entienden? Esta pregunta ha permanecido en el aire a través de las generaciones, a través de los tiempos. Permanece esta misma pregunta: ¿acaso no entienden? ¿Aún no entienden? ¿Aún no entienden quién soy yo? ¿Aún no entienden lo que puedo hacer? ¿Aún no entienden lo que tú representas para mí? ¿Aún no entienden la compasión que siente Jesús ante las necesidades de los demás? ¿Aún no entienden que soy un Dios misericordioso? Mire, todo este evento, todo esto que estoy hablando, todo este suceso nace del versículo 1, cuando dice que el Señor tuvo compasión de la multitud al ver su necesidad. De ahí nace esto. ¿Acaso no ves que soy un Dios misericordioso? ¿Acaso no entiendes que yo veo tu necesidad? Y yo te digo en esta noche: ¿acaso no entiendes tú? ¿Acaso no entiendes lo que está pasando? ¿Acaso no entiendes quién es Dios? Yo sé que hay necesidades. Enfermos. ¿A quién sufre en esta noche? ¿A quién está angustiado? Pero, mis hermanos, en lugar de discutir, algunas veces discutimos con el Señor y le preguntamos: ¿por qué me pasa esto a mí? ¿Por qué permitiste esto? Señor, ¿por qué estoy viviendo esto? Si yo soy tu hijo. Y el Señor
tal vez pudiera contestarte de la misma manera. ¿Qué tenemos? Un pan. En lugar de discutir, ¿por qué no vamos delante de Dios y le decimos, Señor, puedes hacer otro milagro? Este milagro para mí. Este milagro es para mí. Yo quisiera que cerrara sus ojos. Cierra sus ojos, mi hermano. Y yo le pregunto lo mismo que el Señor les preguntó a sus discípulos. ¿Acaso no entiendes? ¿Aún no entiendes? ¿Aún no entiendes quién eres para mí? ¿Aún no entiendes que yo tengo compasión por ti? ¿Aún no entiendes que yo conozco tus necesidades antes de que tú lo pidas? Yo ya la conozco. ¿Por qué no ora al Señor? Usted que tiene esa gran necesidad, usted que está pasando por esa situación difícil, usted que vino tal vez buscando la respuesta del Señor, hable con Él. Él puede. Si Él multiplicó los panes sin tener levadura, sin tener harina, sin tener cada uno de los ingredientes que se necesitan para hacer un pan, sin tener un horno, ¿acaso Él no puede hacer un milagro para ti en esta noche? Donde quiera que tú estés y cualquiera que sea tu necesidad, por muy difícil o muy sencilla que sea. Multiplicar los panes y darle de comer a 7,000, a 5,000, a 4,000, no es poca cosa. Y lo que tú necesitas en esta noche tal vez no sea tan complicado. Para el Señor tiene el mismo grado de dificultad. Una palabra suya es suficiente. ¿Por qué no le dices en esta noche, Señor, una palabra tuya es suficiente para sanarme, para proveerme, para consolarme, para ayudarme, para levantarme? Señor, tócanos en esta noche, Jesús. Tócanos, Padre.